Recuerdo hace muchos años, por allá a comienzos de los 90, cuando trabajaba yo en RCN, me encontré con don Germán Mejía Pinto y con su hijo, Diego Fernando Mejía. Estos personajes expertos en automovilismo le han hecho el seguimiento y han estado con él en toda su trayectoria, creyeron en él desde el primer momento. Y ahora saludamos a Diego Fernando Mejía. Está con nosotros en Miami Despierta. Bienvenido, Diego Fernando, ¿cómo le va? ¿Qué tal, hombre? Muchos saludos, buenos días, ya buenas tardes aquí desde España. Y, hombre, gracias por la introducción y por los comentarios de lo que ha sido, sí, un poco seguirle la carrera a Juan Pablo Montoya durante tantos años. Le sacó la afición por los carros al papá y la voz. Sí, igualitos. La misma voz, Diego. A Germán Mejía Pinto. Diego, usted cuando empezó a ver a Juan Pablo Montoya hace tantos años, ¿ustedes veían en él la realidad de uno de los pilotos más extraordinarios de América Latina en el automovilismo mundial? Pues, hombre, a mí me tocó vivirlo como rival en pista porque yo soy contemporáneo con él, somos de hecho de la misma edad, nos llevamos unos pocos días de diferencia, apenas 5 días de diferencia entre el nacimiento de él y el mío. Coincidimos en la pista, en los karts, cuando teníamos 8 años, y desde entonces pues me tocó aprender de la forma difícil que había realmente alguien excepcional, que era un piloto de nuestro país, que corría conmigo y que iba a ser siempre muy difícil ganarle. Puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos las veces en las que le pude ganar de muchas carreras que corrimos juntos. Curiosamente, corrimos en pareja carreras de duración, haciendo equipo, pero esas nunca las ganamos por circunstancias y no por mi culpa, claro. Pero sí, desde que pude correr contra él, tenía claro que pues era un piloto excepcional, y la primera vez que fuimos a la pista con mi papá, él me dijo, mire, ese Montoya, es a quien tiene que seguirle el ritmo, la línea, él es la referencia, y desde entonces lo hemos tenido claro. Y pues mi papá, tal vez más que yo, que veía las cosas desde afuera y sabía que tenía pues un piloto que colocaba el listón bastante arriba a sus rivales, y en este caso pues, justamente a su hijo también. ¿Le sorprendió que haya ganado Juan Pablo en Indianápolis y cuál fue la clave para ese triunfo? No, en lo absoluto, no me sorprendió. Tuve la oportunidad de acompañar a Montoya, bueno, durante tantos años, pero el año pasado, particularmente cuando fue en su regreso a la IndyCar, él fue el piloto que más puntos sumó en los óvalos durante toda la temporada. En su regreso a las 500 millas estuvo muy, muy competitivo, no se le dio el triunfo por circunstancias, y sabía que en esta ocasión pues iba a tratar de que eso que pasó el año pasado no se repitiera este año. Él estaba absolutamente determinado a conseguir el triunfo, y el que lo haya hecho, pues hombre, no viene como sorpresa, pero diría sí que ha sido su mejor triunfo en total del automovilismo, incluyendo lo que fue su triunfo en 2013 en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, la determinación, el arrojo, el coraje que mostró en pista para recuperarse desde el puesto 30 para ganar por segunda vez las 500 millas de Indianápolis. Creo que pues son algo que le da mucho realce al triunfo que consiguió el fin de semana pasado, 15 años después de haber ganado esa misma prueba por primera vez. Bueno, ¿cuál es, a propósito de estos 15 años después de haberla ganado, cuál era para usted, Diego Fernando, la prueba más grande que Juan Pablo tenía que enfrentar en las 500 millas de Indianápolis? Una cosa es hace 15 años, cuando tenía, ¿cuántos años Juan Pablo? ¿30 años tal vez? ¿O un poquito menos? Y otra cosa es hoy en día. Pues hombre, en ese entonces, en el año 2000, Juan Pablo tenía 24 años. Tiene 39 ahora, pero por la forma como corrió la carrera esta vez parecía ahora más de 24 que cuando la ganó hace 15 años. Realmente sí, se expuso, sobre todo porque yo recuerdo que antes de que Juan Pablo decidiera regresar a la IndyCar, uno de los peros que había era el tema de la seguridad. O sea, alguien que ya está cerca de los 40 años, que tiene una familia, que tiene 3 hijos, que ha ganado en todas las categorías por las que ha pasado, no tenía necesidad de exponerse al nivel de riesgo que tiene la IndyCar, que de hecho pues, llevó a que algunos pilotos tuvieran fuertísimos accidentes en el previo de esta edición 99 de esta mítica carrera. Así las cosas, pues uno pensaría que Montoya no estaría dispuesto a asumir los mismos riesgos que cuando tenía 20 y tantos años, pero este domingo los asumió e incluso más. Por eso pienso que hay que darle el valor real a la victoria que él consiguió, que por lo menos a mí en lo personal me emocionó mucho más que cualquier otra, incluso más que la de Mónaco, que la viví con él también en ese 2003, pero pienso que el Montoya que vimos el domingo en pista no parece que fuera a cumplir 40 años.
Es un piloto que mantiene ese factor de sorpresa, ese factor de agresividad, de arrojo, sumado ahora a la experiencia de haber pasado por tantas categorías y haber ganado en tantos mandar dos párrafos. Sí, Diego Fernando, ustedes que conocen el movimiento en los pits, los otros equipos de las otras, no sé, se le llama también escuderías en Indianápolis, no sé cómo le llaman, pero ¿cuál es el comentario entre los demás pilotos y la gente que está allí, los expertos, los mecánicos? ¿Qué es lo que se dice? Porque afuera dicen, él es un temerario, a veces es un poco atrevido, es un poco, no sé, alguien que no le interesa mucho si choca el uno al otro. ¿Qué se dice dentro de los pits por parte de los otros equipos? No, está contando. Pues hombre, yo no estuve en Indianápolis este fin de semana, estoy, como te decía, en España porque estoy trabajando para un canal que cubre la Fórmula 1 para Latinoamérica y tuve que ver la carrera a la distancia. Mi padre sí estuvo en Indianápolis y pues hombre, yo creo que más allá de lo que uno pueda decir o no, el triunfo habla por sí solo. Ya un piloto que tiene la trayectoria de Juan Pablo Montoya, que ha ganado en la Fórmula 1, que ha ganado en la NASCAR, que ganó antes un campeonato de IndyCar y que repite triunfo en la carrera más importante del automovilismo americano y una de las 4 grandes clásicas. Yo creo que ya cualquier comentario de que es muy arrojado, esto, lo otro, pues hombre, eso ya es realmente subjetivo porque Exacto. Los títulos que ha obtenido y los triunfos que ha logrado hablan por sí solos. Exacto, y bueno, yo creo que lo profesional es hablar de sus triunfos deportivos. Mi pregunta inicial era el sueño de muchos de volver a ver a Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1, pero pues yo sé que es una pregunta retórica, pero me han hecho una mejor pregunta y es acerca de los otros colombianos que están en la fórmula. ¿Cómo los ve? ¿Cuál es su favorito? ¿Cómo se han desarrollado? Porque además no fue uno, ni fueron dos. Sí, Son sí. 4 colombianos, si no estoy mal, que están en la Indy. De acuerdo, Marcela, sí, son 4 y eso es algo inédito, ¿no? Y ellos están allí porque crecieron viendo ganar a Juan Pablo Montoya. Esto pues ha llevado a que tengamos un boom de pilotos a nivel internacional sin antecedentes, que hay unos que están en los Estados Unidos, pero hay otros que están aquí en Europa intentando lo que él consiguió, llegar a la Fórmula 1, que va a ser muy, muy difícil porque el automovilismo internacional ha cambiado a tal punto que si tú no tienes el apoyo de tu país, y eso significa un apoyo económico de muchos millones de dólares, por mucho talento que tengas, es muy difícil acceder a la Fórmula 1 como lo hizo Montoya en su momento, basado únicamente en su talento, en lo que hacía en la pista. La IndyCar, pues hombre, tenemos grandes pilotos colombianos. Carlos Muñoz fue el mejor debutante en su estreno en las 500 millas hace 2 años. El año pasado le ganó a Juan Pablo porque terminó 4º y Montoya fue 5º, y este año tuvo una estrategia que al final no le funcionó, pero es un piloto que siempre se crece en Indianápolis, que es la carrera más importante que corre en todo el año. Sebastián Saavedra pudo regresar, tuvo un desafortunado accidente, tuvo incluso alguna mínima lesión en un pie, por fortuna pues está bien. En el caso también de Gaby Chávez, es un debutante colombiano este año en las 500 millas y es el 4º piloto de nuestro país que tiene ese honor. Antes fue Roberto José Guerrero en los 80, luego fue Montoya en el año 2000, luego fue Carlos Muñoz hace 2 años y ahora Gaby Chávez es el 4º colombiano que se consagra como el mejor debutante en las 500 millas. Que hablar de que Colombia ha tenido, hombre, si no me equivoco, 6, 7 representantes en la carrera y que 4 ya han salido como mejor debutante, pues creo que no hay ningún otro país que se pueda dar ese lujo. Estamos hablando con Diego Fernando Mejía, que es una de las personas que más sabe de automovilismo, nos saluda y nos acompaña desde Barcelona. Y no podemos dejar de preguntarle acerca de la Fórmula 1, Diego, porque lo que pasó este fin de semana a todos los seguidores de la Fórmula 1 nos dejó con la boca abierta y a Hamilton no lo dejó muy contento. ¿Qué opina usted sobre esa decisión de Mercedes de mandar a pits a Luis? Hombre, pues Marcela, fue muy dramático ese momento para Lewis Hamilton porque ganar en Mónaco significa más que ganar en cualquier otra pista de la Fórmula 1. Hamilton ya lo había hecho, pero digamos que ese fin de semana estaba haciendo la tarea perfecta porque cuando ganó la primera vez en 2008 no había arrancado desde la pole y en Mónaco de los últimos 11 ganadores antes del de este fin de semana solamente uno, y era Hamilton, no había ganado desde la pole. Ya había conseguido la pole el sábado, su primera pole en el Principado de Mónaco, eso ya era prácticamente el 50% del resultado. Hizo la carrera perfecta, pero en el momento de la decisión crucial desentraron a pits cuando se neutralizó la carrera por el accidente de Max Verstappen con Romain Grosjean, fuertísimo accidente. Pues hombre, lo llaman a pits un poco también sesgados por lo que él decía en la radio, una preocupación que tenía con los neumáticos.
lo que sea, al final el resultado dice que el equipo lo llamó a pits y que le arrebató de alguna forma una victoria que él había trabajado desde que se puso en contacto con la pista por primera vez el jueves. El equipo Mercedes se ha disculpado con él de todas las formas posibles, pero pues obviamente Hamilton tendrá que en privado un poco pasar la pena y pasar la página, sobre todo porque sí perdió puntos respecto a Nico Rosberg, perdió la mitad de la diferencia que tenía en el campeonato, pero todavía no llegamos ni siquiera a una tercera parte de la temporada 2015 de la Fórmula 1 y él sigue como líder. Diego Fernando, ¿y qué hace en Barcelona? Pues hombre, es aquí la base de la empresa con la que estoy trabajando, Mediapro, que es dueña de los derechos de la Fórmula 1 para Latinoamérica a partir de este año y por los próximos 4, y aquí pues arrancó ese proyecto de un canal 24 horas de Fórmula 1, del cual pues estoy muy orgulloso de ser parte. Arrancamos en esta temporada un proyecto que se armó en tiempo récord, que arrancó después de que arrancara este 2015 y que logramos sumar las piezas para que pudiésemos estar en el Gran Premio de Australia en marzo pasado, ya transmitiendo en vivo desde el primer contacto con el Albert Park, donde tuvimos las primeras ruedas de prensa, las prácticas, la carrera, y bueno, ya esto viene tomando cada vez más impulso, cada vez son mejores las audiencias, y es un proyecto que pues tiene grandes objetivos y por ahora los está consiguiendo. Muy bueno, le deseamos muchísimos éxitos, Diego Fernando, y gracias por habernos acompañado en Miami Despierta, y esperamos reencontrarnos con otro triunfo de Montoya. No, yo lo quiero volver a llamar cada vez que haya carrera. Claro, lo vamos a llamar. Qué delicia hablar con usted, Diego. Gracias. Aquí estaré con el mayor gusto para atenderles, y pues no solamente aquí, sino en cualquier escenario del mundo por el que pase la Fórmula 1, donde nos lleve tal vez algún triunfo de otro piloto colombiano. O el piloto latinoamericano. Diego Fernando Mejía, un abrazo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.